Uccidere i nemici nostri, liberanos noster, in Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues la tercera de las parábolas comentadas en este retiro es la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Entonces el reino de los cielos es San Mateo. Será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas, y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Ya está aquí el esposo, salid a su encuentro». Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Las necias les dijeron a las prudentes: «Danos aceite del vuestro, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes les respondieron: no sea que no alcance para nosotras y vosotras. Mejor es que vayáis a quienes lo venden y compréis para vosotras. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por eso, y en la conclusión de la parábola, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Bueno, todo va de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y aprovechar el tiempo por amor, para tener las lámparas encendidas. El aceite es el amor, la caridad. Y el traje de bodas, dice nuestro Padre, estará tejido con el amor de Dios. Para entrar a las bodas hace falta también el traje. A esta fiesta hay que acudir con traje de celebración. Y el traje de la celebración es el amor de Dios. Es la preocupación por los demás. Dice San José María: «¿Cómo deseo que muchos hombres, que todas mis amistades se junten para celebrar la fiesta del amor que Dios me regala y quiere compartir con todos?» Por eso, estoy aprovechando el tiempo. El aprovechamiento del tiempo es consecuencia de esa elegante, estamos hablando de tejido, estamos hablando de traje, esa elegante sensatez del que se sabe llamado por Cristo para llenar el convite de las bodas de Dios con la humanidad. Hablamos en la meditación anterior de la prudencia, ¿verdad? Sensatez. Del que se sabe llamado por Dios a trabajar en su viña. Se ha llamado por Dios con unos talentos que Dios le ha dado para llenar el convite de las bodas de Dios con todas esas personas que se cruzan en su camino. Y por eso el tiempo es breve, diría San Pablo. Las vírgenes prudentes han aprovechado el tiempo. Y San José María subraya: es corto nuestro tiempo para amar, para dar, para desagraviar. Cuenta un autor espiritual, esto lo cuenta San José María, pero bueno, que las bandas de ladrones de su tiempo llevaban consigo un muchacho delgado, enteco, que les prestaba un gran servicio. Ya lo he oído muchas veces comentar este suceso, esta anécdota. En las casas señoriales ponían un cuidado extraordinario en cerrar el portón principal, las habitaciones de la planta noble,
las grandes ventanas y balcones. Pero a veces, por descuido, quedaba abierto un ventanuco al que quizá no se daba importancia porque estaba allá arriba, en una zona alta de la casa. Además era pequeño. Entonces los hombres de la cuadrilla formaban una torre humana, trepaba el pequeño sobre todo, se colaba por aquella abertura dejada sin cerrar inadvertidamente, entraba en la casa y bajaba, el chaval, el muchacho, bajaba sigilosamente la escalera hasta llegar a la puerta principal. La abría entonces de par en par y todos los bandidos penetraban para saquear, asesinar y destruir. Y San José María sacaba como conclusión: esto sucede muchas veces con las almas que aseguran buscar la perfección cristiana. ¿Cometer un pecado grave? No, nunca, jamás. Pero quizá no dan importancia a las cosas pequeñas. Dejan abierto allá arriba, de forma habitual, un pequeño agujero y por allí se introduce Satanás, que intenta abrir cautelosamente la puerta principal para que se adentre en cuadrilla los pecados graves. Hacemos examen, ¿verdad? Estamos en el retiro. Hacemos examen de dejar abierto la ventana pequeña. Y tú dices que tiene que ver esto con el aprovechamiento del tiempo. Bueno, pues claro, no se trata solamente de aprovechar el tiempo, de ocupar el tiempo, sino de ocupar el tiempo bien, en las cosas encargadas por el Señor, en los cometidos que el Señor nos hace. Es que ahí he dejado pues eso, ventanuco, porque voy haciendo las cosas pero no voy haciéndolas bien, porque no voy acabándolas, porque no lo acabo con perfección, con cuidado, con detalle. Hago muchas cosas pero las hago hasta meter a lo loco, o a lo mejor no voy haciendo las cosas que tengo que hacer, sino otras. Y descuido esta norma de piedad, o descuido este detalle de cariño, de apostolado. A lo mejor estoy trabajando mucho y, oye, y estoy haciendo con la misma perfección humana también la atención de los de casa, del apostolado, de los amigos, etc. ¿No? Es que tengo mucho trabajo. Como dice el cardenal Ratzinger, las palabras suyas, muy significativas y muy bonitas, ¿verdad? Las parábolas están en el corazón de la predicación de Jesús. Ya te lo decía en la primera meditación. Las parábolas estaban ahí en el centro, ¿no?, de la predicación de Jesús. Están en el corazón. Por eso cuando desgranamos estas parábolas, cuando las meditamos, y le hablamos con el Señor que está ahí con nosotros, estamos tocando el corazón de Cristo. Y le pedimos a Él que nos ayude a sacarle partido. Decía San José María, el evangelista cuenta que las prudentes han aprovechado el tiempo. Discretamente se aprovisionan del aceite necesario y están listas cuando les avisan. ¡Que es la hora! Mirad que viene el esposo, salid al encuentro, a llevar sus lámparas y acuden con gozo a recibirlo. La diferencia entre unas y otras es que han aprovechado el tiempo. Es decir, han invertido el tiempo y además en lo que tenían que hacer. Y eso no significa que no paren un minuto, No implica, por supuesto, ningún nerviosismo, ni vivir con estrés. Si no te tomas un tiempo para pensar, siempre llegarás tarde. Siempre te pillarán los imprevistos. Pero solamente podrás tomarte ese tiempo si estableces con claridad tus preferencias. Pero claro, si te vas dejando pillar por lo que te gusta, lo que sea, y al final después tienes que hacerlo todo a tometer, a correr, pues no está esa jerarquía que te permite dejar lo urgente para después, para ocuparte de lo importante ahora. O no dejarte llevar por tu capricho. El amor nos hace vigilantes. Nos hace esperar la venida de Cristo, como en la parábola. Las vírgenes fatuas no supieron o no quisieron prepararse. Olvidos, falta de responsabilidad, poca generosidad, descuidos, preocupación, capricho, como te decía antes.
Decía San José María, esas pequeñeces son el aceite. ¿Ves? Las cosas pequeñas. Esas pequeñeces son el aceite. Por eso pensemos valientemente en nuestra vida. ¿Por qué no encontramos a veces esos minutos para terminar el trabajo con cariño, el trabajo que nos atañe, el trabajo que es nuestra responsabilidad y que es el medio de nuestra santificación? ¿Por qué descuidamos las obligaciones apostólicas, familiares? ¿Por qué se mete la precipitación en el momento de asistir a la Santa Misa? ¿Por qué nos falta la serenidad y la calma? Son palabras de San José María para cumplir los deberes del propio Estado y nos entretenemos sin ninguna prisa en ir detrás de los caprichos personales. Me podéis responder, son pequeñeces. Aquí viene la frase que te leía antes. Sí, verdaderamente, pero esas pequeñeces son el aceite, que mantiene viva la llama y encendida la luz. Son pequeñeces, pero son el aceite. El aceite que se va consumiendo y que si no reponemos o no tenemos aceite de sobra para reponer, pues nos quedamos sin aceite. Por eso San Agustín te advierte con una frase muy conocida de él, muy conocida de él. Teme a la gracia de Dios que pasa y no vuelve. ¿Se entiende, verdad? Es decir, preocúpate por la gracia que no aprovechas. Teme a la gracia de Dios que pasa y no vuelve. Porque no la hemos aprovechado, porque la hemos dejado pasar. Por eso necesitamos aprovechar el tiempo. Que el tiempo, decía San José María, no es que sea oro, es gloria, es gracia de Dios. Es un tesoro que Dios te da con su gracia, con sus dones. Y hacemos examen de conciencia todas las noches para ver cómo hemos aprovechado el tiempo, cómo hemos estado aprovechando cada una de las oportunidades que el Señor nos ha dado ese día, para tener aceite, para estar vibrante, para custodiar la propia vida interior y la de los demás. Don Javier, en la carta que nos escribía en enero de 2016, decía: buscar remedio a nuestras faltas es una tarea de amor, siempre, no de obligación. Por eso hemos de aprovechar un medio muy necesario, indispensable, que es el examen de conciencia. Como escribió San José María, los exámenes de conciencia, si no los practicaba ya el primer hombre, los inventó el primer cristiano. ¿Te acuerdas de esta frase? Que es muy simpática, ¿eh? Si no los practicaba ya el primer hombre, los inventó el primer cristiano. Y cita la carta de San Pablo a los Corintios, primera. Probet autem se ipsum homo. Examínese a sí mismo el hombre, decía el apóstol a los de Corinto. Y aun los hombres honestos, paganos, han examinado también su espíritu. La última castañera que vende su mercancía modesta junto al Tévere cuenta el dinero, son palabras de San José María citadas por don Javier, que ha sacado al acabar la jornada y lo que le han costado las castañas y el tiempo que ha empleado en venderlas. El examen lo han hecho siempre todas las criaturas que han tenido discernimiento e interés por cosas de Dios o por cosas de la tierra. Examen de conciencia. Esa preocupación, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ahí me viene a la cabeza el pensamiento de personas, de familiares o familiares políticos que tienen empresas y que contaban eso, que las empresas familiares son muy peligrosas porque se pueden meter familia y entonces aquello puede ser una especie como de amigos en los que aquí, pues familia, y además si cada uno mete la mano en la bolsa, pues entonces ya en la caja. Entonces ya, aquello ya es despídete, eso no prospera. Pues bueno, pues igual, ¿no? Es decir, si yo estoy metiendo la mano en la bolsa de
de las castañas que voy vendiendo, pero no estoy viendo si al final del día tengo dinero y en qué tal y cómo va la venta de castaña y cuánto me ha costado la castaña, pues si no hago el examen de conciencia, si me estoy gastando el dinero sin ver en qué estoy gastándolo, si estoy perdiendo el tiempo o estoy empleando el tiempo sin saber en qué lo estoy empleando, pues hemos de hacer el examen diario, ¿verdad? Examen diario pidiendo luces al Espíritu Santo al empezar y terminando con un acto de dolor, de amor. Pero pidiendo luces a Dios, como aseguraba San José María, bastan unos minutos antes de entregarse al reposo nocturno, pero con constancia cotidiana. Bueno, pues, hombre, si tenemos que confesarnos, o en un día de retiro, como ahora, o en un curso de retiro, pues el examen es más profundo, ¿verdad? Con más detalle, con más tiempo, con más detenimiento. Pero diariamente, bueno, pues tampoco es que sea... Pero es importante invocar al Espíritu Santo, te lo decía antes, y alguna vez me lo has oído contar, ¿no? Cuando ahora que estamos el 26 de junio, hemos celebrado el 26 de junio, pues los que iban por Toledo, uno de ellos recibió el encargo de ir a entrevistarse con una persona que había asistido, un médico que había asistido a uno de los primeros ciclos de San Rafael. Y aquel hombre, que no estaba muy dispuesto a hablar, pero bueno, empezaron a hablar de San José María y tal, que había muerto y que tal, cuánto y qué. Y les habló y le contó a Antonio, María que estaba hablando. Pues le contó cómo le había enseñado una oración al Espíritu Santo para que la dijera al empezar el examen de conciencia por las noches. Que es una cosa que San José María enseñaba a los muchachos de Rafael. Y entonces, pidiendo luces al Espíritu Santo, pues, y terminando con ese acto de dolor, te decía antes, con un propósito concreto para la jornada siguiente, añadía don Javier: de este modo enderezaremos el rumbo de nuestra conducta y borraremos con acto de contrición las manchas que podamos haber estampado en el libro de nuestra vida. No hace falta arrancar páginas, ¿eh? Decimos, este día lo tiro, este día es un día perdido, un día desaprovechado, es un día malgastado. No. Dolor, de amor, propósito de volver a luchar. Señor, hemos de estar en nuestro sitio, trabajando cara a Dios y evitando que la ambición nos ofusque, y mucho menos convertir la vida, llevados por la vanidad, en una loca carrera por ocupar puestos, por conseguir triunfos, porque con el tiempo después vendrán las humillaciones y además crearemos un malestar a nuestro alrededor. Esto no se opone a la llamada del Señor para hacer rendir al máximo los talentos que hablábamos en la meditación anterior, con sacrificio, con aprovechamiento del tiempo. Sí se opone, por el contrario, a la falta de rectitud de intención, síntoma claro de soberbia, de hacer las cosas por lucimiento propio. La humildad lleva a saber estar en su papel, centrado en el quehacer encomendado por el Señor. Y además es siempre una ayuda, porque uno conoce sus limitaciones, sus posibilidades, y no nos dejamos engañar fácilmente por la ambición. Las cualidades, los talentos, son ayuda, pero nunca estorbo. Aprovechar el tiempo y llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. A veces aprovechar una tarde será perderla a los pies de la cama de un enfermo, o dedicando un rato a un amigo, a preparar el examen el día siguiente, lo que sea. La habremos perdido para nuestros planes, muchas veces para nuestros egoísmos, pero la hemos ganado para esas personas necesitadas de ayuda o de consuelo, y para la eternidad, que es lo más importante. Aprovechar el tiempo es vivir con plenitud el momento actual,
poniendo la cabeza y el corazón en lo que hacemos, aunque humanamente parezca que tiene poca entidad, sin preocuparnos excesivamente por el pasado y sin inquietarnos demasiado por el futuro. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de cuando una persona empieza a ejercer su labor profesional, su trabajo profesional, que vienen esos triunfos primeros? Y hay que decirle, oye, calma, ya vendrán después ahora los fracasos. No te creas que eres un premio Nobel, que eres el mejor del mundo, que te vas a comer el mundo. Y lo mismo también cuando viene un fracaso, digo, pues tranquilo, no quiere decir que seas un desastre, que no sirves para nada y que te has confundido de carrera o de labor de trabajo profesional. No. Calma. Siempre trabajando con constancia, con rectitud de intención. No os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio peso. A cada día le basta su afán, son palabras de la Escritura, ¿verdad?, que tantas veces hemos oído. Por eso hay que vivir el hoy y ahora, el presente. Cuenta Santa Teresa que Santa Teresa, al llegar a Salamanca, acompañada de otra monja llamada María del Sacramento, para fundar allí un nuevo convento, se encontró con una casa, lo habéis oído contar, destartalada, de la que habían sido desalojados unos estudiantes, y además unas horas antes, tampoco había sido mucho. Las viajeras entraron en la casa ya de noche, exhaustas y ateridas de frío. Las campanas de la ciudad doblaban de muerto, pues era la víspera del Día de los Difuntos. Un poco tétrico todo aquello, ¿no? Y en la oscuridad, solo rota por un candil oscilante, como la parábola de las vírgenes, las paredes se llenaban de sombras inquietantes. Con todo, se acostaron pronto sobre unos montones de paja que habían llevado consigo, y una vez echadas en aquellas camas improvisadas, María del Sacramento, llena de grandes temores, le decía a la santa: Madre, estoy pensando si ahora me muriese yo aquí, ¿qué haríais vos sola? Aquello, decía la monja, la Madre Teresa de Ávila, si viniera a suceder, me parecería recia cosa. Comentaba años más tarde. Hízome pensar un poco en ello y aún haber miedo, porque siempre los cuerpos muertos me enflaquecen el corazón, aunque no esté sola. Y como el doblar de las campanas ayudaba, que como he dicho era noche de ánimas, buen principio llevaba el demonio para hacernos perder el pensamiento con niñerías. Hermana, le dije, de que eso sea, pensaré lo que he de hacer. Ahora déjeme dormir. Preocupaciones de futuro, preocupaciones o sueños que nos hacen pensar en esto, en lo otro, en lo de más allá, y que no nos deba a aprovechar lo que tenemos delante, el tiempo de delante. Como decía la santa, de que eso ocurra, de que eso suceda, ya pensaré lo que he de hacer. Y entonces, además, contaremos con la gracia de Dios para sobrellevar esas dificultades, ya sea la muerte de la otra monja o lo que sea, para santificar lo que el Señor dispone o permite. Pero desde luego lo que tenemos de hacer es estar entrando en una trepidación, en unos agobios, en darle vueltas en la cabeza a esto, lo otro, de más allá, qué haré, qué voy a dejar de hacer, o qué voy a conseguir, voy a dejar de conseguir. Perder el tiempo, la imaginación, o darnos vuelta a lo que hemos hecho y a lo bueno que somos, ¿no? Lo bueno que somos, lo bien que hemos hecho esto, lo bien que hemos dejado de hacer lo otro, lo bien que hemos tal, lo bien que, como si fueran triunfos, como si fueran para el Señor, de intención. Cuando una vida ha llegado a su fin, no podemos pensar solo en una vela que ya se ha consumido, como pasaba en el candil o en la lámpara de las vírgenes necias y prudentes, sino en ese tapiz que hablaba San José María, que se ha ido tejiendo, aunque pareciesen nudos por detrás. Aunque haya que hacer nudos, que son esos actos de dolor, de contrición al terminar el examen de conciencia del día, pero que por delante aparece una figura preciosa.
tejer un tapiz que nosotros vemos al revés, donde solo se pueden observar esa figura dibujada, esos nudos y esos hilos sueltos, pero que tampoco nos tienen que preocupar, porque además se han anudado, como decía yo a los niños, cuando se rompe ese cordón umbilical con Dios que nos une a través del bautismo, como somos hijos de Dios y nos viene la sangre de Dios, la gracia, pues cuando se rompe por el pecado mortal, se vuelve otra vez a unir, se vuelve a unir. Y nuestro Padre Dios contempla por el lado bueno y sonreirá y se gozará al ver una obra acabada, resultado de haber aprovechado bien el tiempo cada día, cada hora, hora a hora, minuto a diario, minuto a minuto. Me he confundido porque me estaba acordando de que, bueno, eso se lo he contado a niños de distintas generaciones de primeras comuniones, lo del nudo en el cordón umbilical y tal. Y una vez vinieron unos padres a verme, a la entrevista, y uno de ellos me contaba, y además estábamos sentados al lado de la ermita de la Virgen del Prado, y estábamos hablando allí, y la entrevista. Y entonces me contaban que, oiga, José María, usted le ha dicho esto a los niños, tal, sí, pues sí. Pues en cierta ocasión nuestro hijo, no voy a decir el nombre porque me acuerdo perfectamente cómo se llamaba, nos dijo lo del nudo, que la confesión se hace el nudo y se vuelve otra vez a unir el cordón para que vuelva a llegar la sangre de Dios, pero llega la Virgen y quita los nudos. Dije, pues mira, yo eso no se lo he dicho. Me parece una idea muy bonita, me parece una idea preciosa, pero yo no se lo he dicho. Pues acudimos a la Virgen para que también ella nos haga ver, por amor a Dios, no por gozo o por triunfo personal o por satisfacción personal, sino por amor a Dios, que estamos trabajando en la obra de Dios, que estamos haciendo las cosas de Dios y que aunque nos parezca que el novio tarda en llegar, ella nos acompaña a esperarle y nos acompaña para sacar ese aceite, esa alcuza donde se conserva el aceite para que se mantengan las lámparas encendidas, para que no se consuma el aceite antes de que llegue el novio. Y ella, la Virgen, que es esperanza nuestra, que es asiento de la sabiduría, nos ayuda a aprovechar el tiempo, a cundir esos talentos que hemos recibido del Señor y sobre todo a saber ponernos la mirada puesta en que viene el esposo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.